Bueno, habíamos quedado, que estábamos hablando de lo de la, digamos, de la propiedad privada, y les había leído lo que dice Juan Pablo II: el derecho de propiedad es válido y necesario, pero los bienes de este mundo están destinados a todos. En la siguiente lámina vemos lo que aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 2404. El hombre, al servirse de esos bienes, debe considerar las cosas externas que posee legítimamente no sólo como suyas, sino también como comunes, en el sentido de que han de aprovechar no sólo a él, sino también a los demás. Yo con esto les tenía un ejemplo que es una cosa como muy práctica. La propiedad, por supuesto, es tuya, tu casa es tuya, pero fíjense lo que está establecido a veces hasta en las leyes un poquito de convivencia. Si, por ejemplo, tu vecino tiene una mata de mango espectacular, pero unas ramas de esa mata de mango caen a tu casa, el vecino no puede ponerse con pleitos porque esos mangos tú los puedes coger, claro, con el debido respeto de a lo mejor decirle a tu vecino: mira, las ramas están cayendo, voy a coger los mangos de las ramas esas. Pero es lo que te quiere decir, la propiedad de ese señor es privada y la tuya también. Pero si las ramas de su mata están cayendo, tú no estás robando ni faltando a la propiedad privada por coger, sino simplemente le avisas, pero esos mangos están cayendo en tu propiedad. ¿Me entiendes? O sea, es compartir tu propiedad. Bueno, también saber que no solamente te aprovechen las cosas a ti, sino que también le aprovechen a los demás. Ahora vamos a ver pecados contra el séptimo mandamiento. Los pecados contra el séptimo mandamiento en líneas generales pues son el robo, los fraudes al fisco, la injusta detención y el daño injusto. Y vamos a ver ahorita primero pues lo que prohíbe, digamos, el séptimo mandamiento prohíbe tomar o retener injustamente el bien ajeno o causar perjuicio en él. Ahora vamos a estudiar los distintos pecados que se cometen contra los bienes del prójimo para detenernos enseguida en una obligación que va a surgir de estos pecados que estamos viendo, en quien los comete, que se llama la restitución, que se prescribe cuando se viola un derecho, que es un derecho estricto, pues, porque el robo consiste en apoderarse de una cosa ajena contra la voluntad razonable del dueño. El robo consiste en apoderarse de una cosa ajena contra la voluntad razonable del dueño. Ahora, si la voluntad, por ejemplo, es irrazonable, bueno, pues no se roba. Es, por ejemplo, si un hombre se pone muy antipático y no quiere comprarle una cosa que son útiles para los niños o algo así, la esposa bueno, tú voy a abrir la cartera, abre la cartera y saca una plata, pero le dice: mira, yo cogí la plata porque hay que comprarle eso al niño. Eso, por ejemplo, no se considera robo, porque en ese caso, el que tiene la plata, pues que tu marido, bueno, está actuando de una forma irracional. O sea, él tiene que dar la plata esa porque en el momento tú no tienes o lo que sea para comprarle un útil al muchacho, pues. Entonces, en ese caso, esa parte pues no se puede considerar robo. El robo puede cometerse de distintas maneras. Perdón, para ver si viene. Sí, hay tipos de robo. Hay el simple hurto, vamos a hablar de estas explicaciones, son muy sencillas. Es el robo cometido ocultamente y por ello se produce sin inferir violencia al dueño. El simple hurto es cogerse una cosita, ahí en la gráfica pueden verlo ustedes, que nada, aquella le está sacando la plata escondidita al marido sin que el marido se dé cuenta. Un simple hurto, pero esto no representa ninguna violencia, pues. Y lo lógico, cuando el matrimonio está perfectamente bien avenido o lo que sea, y si él está actuando en una forma irracional porque no lo está considerando bien, bueno, uno simplemente pues se lo dice, ¿no? Después viene la rapiña, que es un robo que sí es cometido violentamente, cuando el dueño se opone. Por ejemplo, oye, el hurto y el robo, todos se consideran tipos de robo, pues.
Quizás el nombre rapiña es muy puesto de otras maneras, pero realmente es cuando tú amenazas con una pistola. Bueno, mira, es un robo, es una rapiña, le puedes hacer daño al otro y además del pecado de robo, bueno, también es un pecado contra la caridad del otro porque lo estás increpando, pues. El fraude es obtener ilícitamente un bien ajeno a través de engaños o maquinaciones. Se puede cometer de muchas maneras, ejecutando mal un trabajo, vendiendo una mercancía mala como si fuera buena, aprovechando la ignorancia del comprador y lo engañas, vendiendo a un precio excesivo, engañando en los contratos, no cumpliendo con las especificaciones, digamos, en una obra de construcción, violentando el peso de la balanza, entonces pesa más o pesa y cobras en función de eso, falsificando documentos. El pecado del fraude es uno de los más frecuentes en la actualidad y desgraciadamente son muchos los que lo pasan por alto con ligereza. Ya eso lo sabemos y bueno, yo pienso que lo estamos casi que viviendo cada día, pues. Porque, bueno, hay mucha gente que te pone los pesos que no son, que te cobra, que te vende con fechas vencidas, bueno, etcétera, etcétera. No nos vamos a detener tanto en eso porque, bueno, es bastante fácil de entender. La usura es exigir por un préstamo un interés excesivo, aprovechando la gran necesidad del deudor. ¿Entiendes? Cuando te piden, por ejemplo, un préstamo y tú pones unos intereses bárbaros que no son los que están establecidos, pero entonces tú, oye, te estás aprovechando de esa persona. El plagio, bueno, es el robo de los derechos o bienes intangibles, por ejemplo, señalar como propia obras literarias ajenas, pues, o sea, o falsificar una firma, o conseguir un pago o algo así, o un cheque, violarle la firma, o una cosa de esas, bueno, es el plagio, estás plagiando una firma y te estás aprovechando de ese dinero, pues. Entonces, principios morales sobre el robo. El robo es de suyo un pecado grave. Eso es para que lo tengamos muy claro. El robo es de suyo un pecado grave contra la justicia, pero admite la parvedad de materia. Eso se llama, parvedad es lo fuerte o menos fuerte que sea la materia. Por ejemplo, cuando hablamos tanto de todo aquello de los niños, bueno, quizás el ejemplo de los niños no lo debo poner porque los niños no tienen el uso de razón, que te llevan un borrador, que te llevan que cambiaron un juguetico, que te llevan un sacapunta, pero tú estás en la obligación de enseñarlo que no debe tomar las cosas que no son de él, ¿me entiendes? Pero ya cuando un pavo un poco más grande, que te llegue a lo mejor con un cargador o con un teléfono diferente o lo que sea, a lo mejor no lo está haciendo pensando que él a lo mejor intercambió una cosa, pero intercambió una cosa más sencilla por una muy sofisticada. Nosotros como padres estamos en la obligación de decirle, no, mira, eso no está bien, está mal hecho porque te estás cogiendo una cosa de muchísimo, por ejemplo, más valor. Entonces, para atender a la gravedad del robo, es decir, para ver si el pecado, por ejemplo, es venial o mortal, hay que considerar el objeto en sí mismo. La magnitud del bien robado es la primera realidad que hay que considerar sobre la gravedad de la acción. Si la magnitud es considerable, aunque se le robe a una persona que no resienta la pérdida de lo que le están robando, es ya pecado mortal. Aunque tú digas, no, hombre, pues ese es un millonario, lo que le estoy cogiendo es una cosita, no, porque ya ahí estás ¿cómo se llama? Abusando de la otra persona, y si tienes la intención de que a él no le importa, ya ahí no es una falta venial, es una falta mortal.
O, por ejemplo, otra cosa a considerar es la necesidad que tenga el dueño de la cosa robada. Así, una cantidad, por ejemplo, pequeña, que tú le robes a un pobre, es un pecado grave. Lo mismo si robas una cosa que es, por ejemplo, de muchísimo afecto, o sea, una cosa como súper sentimental, que es un recuerdo de familia, le estás haciendo un daño grave. Te pongo un ejemplo. Si tú le robas la aguja, una aguja que casi no vale nada, pero le robas una aguja a una costurera, oye, le estás haciendo un daño súper grave porque le estás, ¿cómo se llama? Le estás quitando su parte de su cuestión de trabajo. Por ejemplo, el que comete varios robos pequeños, distanciados, pero con la intención de robar una cantidad sumamente grande, incurre en pecado grave desde la primera vez, porque desde la primera vez tiene la intención de cometer un pecado grave. La acumulación de materia, una suma de robos pequeños, constituye también un pecado mortal. Ahora, claro, ustedes me dirán, bueno, pero Alcira, pero entonces si yo robo una cosita chiquitica, no, vamos a tener claro entre nosotros. El robo siempre es malo porque te estás apropiando de. Ahora, cuando tú vas a confesar, si tú tenías una mala intención, si tú ibas a hacer varios robos chiquiticos para cogerte una cantidad enorme, si tú ibas restando por aquí, restando por allá lo que tenías que entregarle a alguien, oye, tenías una intención, entonces al final eso es malo porque le estás haciendo un daño, le estás robando una cosa mala. Entonces al final, y después si uno coge la mala costumbre que te coges una cosita pequeña por allá y otra cosita chiquita por aquí, al final terminas cometiendo falta grave. Entonces, nosotros tenemos que estamos en formación, saber perfectamente que al cogerte una cosa que no sea tuya, estás haciendo una falta grave. Ahora, hay unas causas excusantes del robo, y una causa excusante del robo es la extrema necesidad. Para aquel que se halla en una necesidad extrema, por ejemplo, en peligro de perder la vida o que le sobrevenga un gravísimo mal, es lícito tomar algo ajeno que lo ayude a no poner en peligro su vida, que lo ayude, y así lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 2408. El séptimo mandamiento prohíbe el robo, es decir, la usurpación del bien ajeno contra la voluntad razonable del dueño. No hay robo si el consentimiento puede ser presumido o si el rechazo es contrario a la razón y al destino universal de los bienes. Es el caso de la necesidad urgente y evidente en que el único medio de remediar una necesidad inmediata y esencial de alimento, de vivienda o de vestido es disponer y usar los bienes ajenos. Esto yo quiero que me lo entiendan muy bien. La extrema necesidad es cuando estamos hablando de causa de vida, o que alguien o una persona, por ejemplo, se sienta, un papá que tenga que sustraer, por ejemplo, una cantidad para comprar un medicamento que es la salvación de la vida de su hijo. Papá Dios lo entiende como una necesidad imperiosa. Ahora, lo que conlleva esto es si en algún momento esa persona puede reponer ese dinero, a lo mejor el misma persona a quien se lo robó le podrá decir, no te preocupes, era para salvar la vida de tu hijo, la próxima vez pídemelo, no te lo cojas, por ejemplo, ¿me entienden? Ahora fíjense, por ejemplo, si tú tienes lo que siempre nos ha pasado a nosotros, la persona de nuestro servicio, no es permisible que ella se nos lleve las cosas de la casa. Entonces hay que decirle siempre, y a lo mejor ellas están en necesidad, bueno, pero si tú estás aquí en la casa y sabes que yo te lo puedo dar, pídemelo, no te lo lleves, porque ese no es un caso de extrema necesidad.